En el verano de 1847, las campanas de la parroquia sonaron tan a menudo que el sonido se convirtió en parte del aire. Las familias colapsaron en sus hogares. Los padres se doblaron de agonía. Las madres vomitaron hasta que sus voces fallaron, hogares enteros enterrados en una sola semana. Los empleados escribieron la misma frase una y otra vez en sus libros mayores. Enfermedad gástrica, flujo estival. Los sacerdotes tronaron que era la ira de Dios, mientras los médicos argumentaban que era cólera o pozos contaminados. Pero todos estaban equivocados porque la enfermedad se movía en un patrón. No se propagaba por agua ni por viento, sino por linajes. Cada familia vinculada a una sola disputa. Un matrimonio anulado, una dote robada, una parcela de tierra negada a una mujer, fue golpeada en secuencia. Un hogar a la vez, la plaga talló a sus enemigos hasta que no quedó nada más que viudas, huérfanos y escrituras devueltas a nombre de su familia. Punto. No hubo juicio, ni confesión, ni horca, solo una nota clerical dejada en los márgenes, novia no contabilizada. Ella desapareció cuando la epidemia cesó, dejando atrás nada más que tumbas, transferencias de propiedad y silencio. Punto. Esta noche, seguimos la aritmética olvidada de la venganza, no escrita con tinta, sino en la muerte misma. Esta es la novia que envenenó un pueblo, un hogar a la vez. Antes de comenzar, suscríbete al Séptimo Marca donde exhumamos verdades enterradas y desenredamos las historias que la mayoría preferiría olvidar. Y dime, ¿desde dónde me estás viendo, y qué hora es allí? Porque en algún lugar del mundo, mientras estas palabras te alcanzan, las campanas están sonando de nuevo. En los archivos parroquiales, la página permanece intacta. Una columna limpia de nombres, firmas en mano cuidadosa, tinta seca hace 2 siglos, pero aún conservando su peso. Registra una unión que nunca fue. El nombre de la novia escrito en una escritura que pertenecía a otro hombre va acompañado de la suma de su dote. Una figura que marcaba no afecto sino la transferencia de propiedad. Debajo de ello, la familia del novio firma de nuevo finalizando lo que debería haber sido un acuerdo vinculante. Pero el contrato no lleva sello de finalización. Termina en erradicación. Una línea irregular tachada a través de la promesa y debajo de ella una anotación en una mano más pequeña. Anulado. Sin razón ofrecida. Sin registro de consentimiento. En el espacio donde debería haber sido escrita la permanencia, solo hay silencio. Punto. A mediados del siglo XIX, el futuro de una mujer se dictaba tanto por el pergamino como por la oración. Los arreglos de dote aseguraban alianzas entre familias, y el fracaso en cumplir uno podía condenar a un hogar entero a la ruina. Una dote negada significaba ningún matrimonio, ninguna protección y ninguna reclamación a la tierra que había sido prometida de buena fe. Anular tal contrato no era solo romper una promesa. Era borrar el prestigio de una familia con un solo trazo de tinta. La tierra de su familia fue absorbida inmediatamente. El precedente dio a la familia del novio el derecho legal de retener lo que había sido prometido, incluso sin el matrimonio mismo. La Corte del Condado confirmó la transferencia, citando pérdida. En una generación, el suelo que sus padres habían trabajado ya no llevaba su nombre. Punto. Para ella, las consecuencias fueron más que financieras. Fue marcada como invariable, su reputación manchada por una transacción que no había roto, pero que no podía reparar. En el libro mayor, ella apareció solo una vez, el nombre de una novia sin esposo. A partir de ese punto, su presencia en los registros oficiales disminuyó. Él censó la lista como residente, pero nunca como esposa. Las notas parroquiales la mencionan en los márgenes, como asistente en nacimientos, nunca como madre. Punto. El libro mayor revela más que un compromiso roto. Revela un silencio impuesto por la ley. No se otorgó apelación. No se permitió enmienda. La tierra fue firmada. Su nombre reducido a un vacío entre promesas. El contrato sobrevive no como evidencia de una unión, sino como evidencia de traición. Punto. Para quienes estudian los patrones de la historia, tales documentos son más que administrativos. Llevan el peso de lo que no puede deshacerse. La tinta que tachó su dote fue más afilada que cualquier hoja, el borrado más pesado que la tapa de un ataúd. Marcó no solo el fin de un acuerdo, sino el comienzo de una trayectoria moldeada por la ausencia de amor, de estatus, de protección. Punto.
Los vecinos registraron sus propios juicios en susurros, que ella había sido considerada indigna, que la tierra había sido reclamada para linajes más fuertes. Sin embargo, ningún testigo pudo explicar la repentinidad ni la rapidez con la que se ejecutó la anulación. Para el archivo era procedimiento clerical. Para ella fue un despojo que no podía expresarse en voz alta. Y así el libro mayor permanece, una página entre miles, pero más escalofriante que la mayoría. No muestra violencia, pero registra un crimen. No lleva sangre, pero sentenció a su familia a la pobreza. No acusa, pero condena. A partir de ese día, dejó de ser una novia y se convirtió en algo completamente diferente. Después de la anulación, su nombre desapareció de los libros mayores de matrimonio, pero comenzó a surgir en otros lugares. Los registros parroquiales la listan junto a la palabra asistente en bautismos y más tarde en los márgenes de los registros de nacimiento. Partera presente. No tenía dote, ni esposo, ni tierra. Pero poseía un conocimiento que pocos podían permitirse ignorar. Cómo aliviar el parto, cómo detener hemorragias, cómo mantener vivo a un infante más allá de su primer invierno. En la América rural a mediados del siglo XIX. Las parteras no eran un lujo. Eran una necesidad misma. Los médicos eran escasos, a menudo a millas de distancia, y sus honorarios más allá de los medios de la mayoría de las familias. Una partera llegaba a pie llevando poco más que una bolsa de yerbas, tela y tijeras afiladas. No necesitaba permiso para entrar en un hogar. Su presencia era esperada, a menudo suplicada. En este rol, encontró su disfraz no envuelta en secreto, sino a plena vista. Los registros de su práctica sobreviven en fragmentos. Un libro mayor la describe como asistente en 7 nacimientos, temporada de primavera. Otro lista remedios preparados, poleo, corteza de sauce, valeriana. Estas eran las herramientas de su oficio. Infusiones para calmar nervios, cataplasmas para extraer infecciones, tinturas para silenciar el dolor. El aroma de yerbas la seguía a cocinas y cámaras. Una fragancia que enmascaraba algo más pesado, un silencio que nadie pensó en cuestionar. En este trabajo cruzó umbrales que una vez le habían sido vetados. Los mismos hogares que habían despojado a su familia de tierra ahora la recibían en momentos de desesperación. Sostuvo a sus hijos antes que los padres. Susurró instrucciones a esposas cuyas propias madres habían muerto antes de pasar su conocimiento. La confianza se acumuló no por afecto, sino por dependencia, y la dependencia, como muestra la historia, a menudo es más vinculante que el amor. Su invisibilidad fue su ventaja. Las mujeres en su estación rara vez se documentaban más allá de menciones breves en registros de bautismo y defunción. Se movían entre hogares, pero dejaban poca huella más que memoria. Este anonimato fue tanto maldición como escudo. Una familia podía borrar su nombre de la memoria, pero no podía negar su utilidad. En el silencio clínico del parto, se volvió indispensable, irreemplazable. Cuentas de la época enfatizaban la dualidad de tales mujeres. Las parteras eran tanto temidas como veneradas, sus habilidades vinculadas a la superstición, pero confiadas sin vacilación. Llevaban remedios considerados peligrosos por los médicos. Ergot para acelerar el parto, dedalera para un corazón acelerado, belladona para el dolor. Sus manos entregaban niños, pero también llevaban los medios para terminar embarazos en silencio cuando se demandaba o cuando era necesario. Dentro de esta línea borrosa de cuidado y daño, ella comenzó a tallar su camino. Lo que destaca en los documentos sobrevivientes no es su tasa de éxito, aunque esa fue respetable, sino la frecuencia de su presencia. En la década siguiente a su matrimonio anulado, aparecen notas de hogares. A través de la parroquia a una tasa sin igual por cualquier otra partera, nacimiento, enfermedad, fiebre, incluso disputas sobre alimentación infantil. Su nombre aparece en cada giro. Este alcance no fue accidental. Fue cultivo. Al usar la máscara de curandera, ganó acceso a almacenes de comida, a cocinas, a los mismos cuencos y cucharas de los que comían sus enemigos. Aún no actuaba, pero estudiaba. Medía la dependencia que las familias ponían en ella, el peso de su confianza. Aprendió lo que más temían. Enfermedad que llegaba sin advertencia, muerte que parecía natural. Y así su transformación no fue de perdón, sino de paciencia. De novia despojada de dignidad,
se convirtió en la figura más indispensable para la comunidad. Ninguna tierra podía ser reclamada. Ningún estatus restaurado. Aún no. Pero la entrada a esas casas estaba asegurada. Punto. Entró a las mismas casas que la habían destruido, no como invitada, sino como su única esperanza. El primer hogar en sufrir llevaba el mismo apellido que el hombre que había anulado su contrato de matrimonio. Su granja se sentaba en tierra una vez prometida a su familia, sus campos ahora llevando trigo que ya no pertenecía a su linaje. Cuando fue convocada allí a mediados de verano, no fue para disputar tierra, sino para atender a la señora de la casa, que había dado a luz semanas antes. Punto. Llegó con su bolsa, el bulto familiar de telas, yerbas y tinturas. En la cocina, preparó lo que parecía un simple borrador. Agua extraída fresca, saborizada tenuemente con menta para calmar el estómago. Nadie cuestionó. Los remedios de una partera eran parte del ritmo de la recuperación, confiados sin pensar. La familia bebió. Punto. Al atardecer, comenzaron las primeras quejas. Calambres estomacales, sudor, un sabor amargo que no abandonaba la boca. En horas vinieron vómitos y una sed incontrolable. El padre de la casa colapsó cerca de la chimenea, su rostro pálido, labios agrietados, su esposa lo siguió al anochecer. El infante sobrevivió solo porque había sido colocado al cuidado de un vecino durante la fiebre. Punto. Los médicos llamados a la escena lo describieron como flujo estival, la enfermedad estacional que acechaba a los pueblos rurales cuando el calor y la mala sanidad permitían que las bacterias prosperaran. En revistas médicas de la época, los síntomas son casi indistinguibles del envenenamiento: inicio repentino de calambres ardientes, diarrea acuosa, agotamiento que lleva al colapso. En sus informes, los médicos notaron un declive natural de vitalidad y probable contagio. Pero en los márgenes del registro de entierro, otra mano añadió una frase reveladora. Enfermedad ocurrió dentro de días de visita por partera. La observación se hizo, pero no se persiguió. Las mujeres en su posición eran confiadas demasiado profundamente, dependían demasiado para que la sospecha tomara fuerza tan temprano. Punto. Lo que los médicos no pudieron detectar yacía en el agua misma. El arsénico vendido abiertamente en farmacias como veneno para ratas y control de plagas era insípido cuando se disolvía, dejando solo un amargor tenue fácilmente oculto por yerbas. Imitaba el cólera con tanta precisión que pocas comunidades lo distinguían entre ellos. En sus manos, se convirtió menos en una sustancia que en una sentencia, medida en cucharaditas más que en trazos de tinta. Punto. Los funerales se celebraron rápidamente como exigía el calor estival. Las campanas sonaron, los vecinos se reunieron y las oraciones por protección contra la pestilencia se elevaron sobre el cementerio. Los susurros se extendieron de que una plaga podría estar regresando, una que había tomado vidas antes y lo haría de nuevo. Sin embargo, en los bancos se sentó la mujer que había entregado el remedio, cabeza inclinada, rostro impasible. Punto. Para ella esto no fue plaga, fue precedente. Cada muerte llevaba la forma de justicia, no enfermedad. Lo que parecía aleatorio para el pueblo fue deliberado en su aritmética. La familia que había lucrado con su ruina fue la primera en ser golpeada. Punto. Las entradas de entierro no mostraron irregularidad más allá del momento agrupado. Esposo, esposa, ambos fallecidos dentro de días. La comunidad lamentó, convencida de haber enfrentado una visita de enfermedad. Para el médico, fue una ocurrencia desafortunada pero natural. Para la iglesia, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Para ella, fue el trazo inicial de un libro mayor que había comenzado a equilibrar. Punto. El pueblo lamentó su pérdida. Ella lo marcó como su comienzo. Semanas después de los primeros entierros, otro hogar comenzó a colapsar. El apellido era diferente, pero la conexión era clara. La segunda familia había sido testigo en la anulación de su contrato de matrimonio. Su testimonio sellando la pérdida de su dote. En los registros parroquiales, se les describía como respetables terratenientes, su granja bordeando el terreno disputado. En el libro mayor de muertes, aparecen dentro del mismo mes que la primera familia. 4 nombres ingresados en secuencia, cada uno anotado con la misma causa: enfermedad gástrica. Los síntomas siguieron el mismo ritmo cruel. Dolor abdominal repentino, vómitos. Los intestinos se vaciaron hasta que solo quedó sangre.
El hijo mayor, lo suficientemente fuerte para caminar cuando comenzó la fiebre, fue encontrado colapsado en el campo. La madre duró más, aferrándose a su cama hasta que la deshidratación ennegreció sus labios. Una hija menor murió en la noche. Las notas asistentes leyendo simplemente expiró silenciosamente. Para la comunidad fue confirmación de una propagación de contagio. Los sacerdotes advirtieron a sus congregaciones limpiar barriles de agua, hervir ropa, orar contra la ira de Dios. Los médicos discutieron sobre terminología. Algunos lo llamaron cólera, otros flujo. El nombre preciso importaba menos que la certeza de que esto era natural, esperado, un viejo enemigo del calor estival y mala sanidad. Pero en los registros parroquiales, la caligrafía traiciona inquietud. Los mismos empleados que ingresaron enfermedad gástrica una vez ahora la repiten de nuevo en fraseología idéntica, como si se les hubiera instruido no desviarse. No fue observación, sino patrón, un patrón preservado en tinta, visible para cualquiera que más tarde comparara las páginas. Nadie lo hizo. Su presencia fue notada, aunque nunca acusada. En los márgenes de bautismos y notas de nacimiento, su nombre aparece junto a familias ahora reducidas a tumbas. En un registro de partera, su asistencia está listada solo días antes de que comenzaran las enfermedades. Aún así, el silencio del pueblo fue absoluto. La partera que traía vida no podía ser también su fin. Tal pensamiento era intolerable, incluso en susurros. Las estadísticas de mortalidad de la temporada confirman la concentración. Mientras los distritos circundantes registraron solo muertes dispersas por fiebre, su parroquia listó un cúmulo inusual, 2 hogares completos dentro de semanas. Los oficiales del condado lo atribuyeron a la casualidad, un brote local, nada más. La enfermedad viajaba desigualmente. Algunos pueblos sufrían, otros eran perdonados. La explicación fue suficiente. Pero el terreno de entierro contó otra historia. Las tumbas aparecieron no al azar, sino en líneas, padres junto a madres, niños agrupados cerca, familias extinguidas enteras. Era la marca no de epidemia, sino de selección. Para ella, cada entierro no fue tragedia, sino cuenta. Había comenzado con los más responsables y ahora extendía su mano a aquellos que habían lucrado silenciosamente. Testigos, vecinos, familias que habían firmado sus nombres contra los de ella, todos marcados para el mismo fin. En esta aritmética, la enfermedad era meramente el disfraz. La muerte el libro mayor, y ella, el empleado paciente, equilibrando cada línea. El pueblo no lo vio. Hablaron de contagio, de agua extraída de un pozo contaminado, de la mano probadora de Dios. Buscaron causas demasiado vastas para comprender la verdad más simple de que una mujer se movía entre ellos, midiendo, vertiendo, registrando en silencio. Para otros coincidencia. Para ella, aritmética. Para cuando el segundo hogar fue enterrado, la inquietud se había extendido más allá de las parcelas familiares. 2 granjas enteras extinguidas dentro de semanas no era una desgracia fácil de ignorar. Los susurros se alzaron en cementerios y puestos de mercado. Esto no era coincidencia, sino contagio. El boletín parroquial advirtió del flujo estival, el término familiar para la enfermedad estacional. Pero la palabra llevaba menos seguridad que temor. A mediados del siglo XIX, los pueblos vivían bajo amenaza constante de enfermedad. La cólera era el espectro más temido, una enfermedad que podía matar en un día, dejando cuerpos flácidos y grises antes de que los médicos pudieran siquiera llegar. La fiebre tifoidea era otra posibilidad, transportada invisiblemente en agua y comida. Ambas habían asolado comunidades vecinas en la memoria viva. Escuchar las campanas sonar 2 veces en un verano era suficiente para convocar un antiguo terror. La Iglesia fue la primera en enmarcar la narrativa. Los sermones tronaron que estas muertes eran advertencias. La mano de Dios castigando a una parroquia crecida en complacencia. Se urgió a los feligreses a ayunar, a limpiar sus hogares de pecado, a hervir agua y quemar comida echada a perder. La congregación escuchó en silencio, manos apretando los bancos. No se mencionó el matrimonio anulado, la disputa de dote, la tierra que había cambiado de manos. Levantar tales asuntos habría parecido obsceno frente a una supuesta epidemia. Los médicos también argumentaron sus teorías.
Uno insistió en que los barriles de agua estaban contaminados por escorrentías de los campos. Otro afirmó que los letrinas habían filtrado a los pozos. Debatió en carta su caligrafía apretada con urgencia, cada explicación girando hacia suciedad y sanidad. Lo que compartieron fue certeza de que la naturaleza, no la malicia, había asestado el golpe. Punto. La atmósfera en el pueblo cambió. Las madres recogían a sus hijos al anochecer, negándose a dejarlos beber de abrevaderos públicos. Los vecinos evitaban comidas compartidas, una vez pilar de la vida rural. Un silencio descendió sobre las reuniones, como si hablar en voz alta pudiera invitar a la enfermedad más cerca. Las tumbas en la colina se multiplicaron, no solo pérdida, sino silencio. Punto. Su presencia se tejió a través de este miedo sin ser notada. Continuó sus visitas, llevando su bolsa, ofreciendo pequeñas medidas de consuelo. En un tiempo cuando los médicos eran desconfiados por sus costos y su distancia, ella era inmediata, asequible, familiar. Nadie cuestionó sus remedios. Temían solo lo que permanecía en el aire y el agua. Punto. Los registros de entierro de esa temporada muestran el cambio de tono. Donde las entradas anteriores listaban causas simples, las nuevas llevaban frases más amplias. Plaga sospechada, flujo contagioso. La repetición reflejaba menos observación que pánico. Un empleado escribiendo la palabra que encajaba con el ánimo del pueblo. Punto. Los historiadores notan cómo el miedo mismo se volvió parte del contagio. El terror de la enfermedad se propagó más rápido que la enfermedad, moldeando el comportamiento, borrando la indagación. Una comunidad desesperada por explicación eligió la más familiar, ignorando la verdad más sutil de que la muerte seguía no agua ni viento, sino sus pasos. Punto. No necesitaba ocultarse detrás de secreto. Estaba oculta por el pánico propio del pueblo, por sermones que giraban la sospecha al cielo, por médicos que garabateaban su certeza en informes que nadie desafiaría. Cada tumba que creaba fue enterrada bajo el suelo más pesado del miedo. Punto. El pueblo se preparó para pestilencia. Lo que enfrentó fue paciencia. A medida que el miedo al contagio se profundizaba, su presencia en lechos de enfermos creció más constante. Donde los médicos vacilaban en entrar, ella avanzó sin hesitación. Las mujeres de su estación se esperaban llevar cargas que los hombres no lo harían. Una esposa podría flaquear, un médico podría demandar pago, pero una partera, especialmente una sin casar y sin propiedad, era vista como tanto bella como prescindible. En ese rol se volvió indispensable. Punto. Los vecinos la describieron como incansable. Se sentó a las cabeceras a través de la noche, tela presionada en frentes febriles, cuchara en mano para entregar agua o caldo. Fue lavada en sermones como mujer de rara caridad, sin miedo a arriesgar su propia vida por otros. Nadie preguntó por qué no mostraba temor. La vista de ella moviéndose calmadamente entre los moribundos fue aceptada como prueba de fuerza, no un indicio de culpa. Punto. Sus remedios parecían ordinarios, incluso considerados. Corteza de sauce para el dolor, menta para las náuseas, valeriana para calmar el sueño inquieto. Cada yerba llevaba el aroma de consuelo, enmascarando el sabor de lo que se deslizaba junto a ellos. Polvos disueltos en caldo. Tinturas agitadas en agua, sustancias medidas tan cuidadosamente que la enfermedad parecía progresar naturalmente, no violentamente. Los pacientes empeoraron incluso bajo su mano atenta, y aún así ninguna sospecha cayó sobre ella. Punto. En el lenguaje del cuidado del siglo XIX, se asumía que las mujeres encarnaban misericordia. Eran las que lavaban cuerpos, vestían heridas, susurraban oraciones a las cabeceras. Su trabajo era invisible, no registrado más allá de menciones breves en notas parroquiales, y precisamente por esa razón escapó al escrutinio. Llevó esta invisibilidad como armadura. Cada cuchara que alzaba se creía que contenía salvación, no muerte. Punto. La atmósfera dentro de estos hogares creció claustrofóbica. Cortinas cerradas, habitaciones pesadas con el olor de sudor y enfermedad. Silencio roto solo por vómitos o respiraciones superficiales. Las familias se aferraron a su presencia, confundiendo su calma por tranquilidad. En verdad, su quietud era cálculo. Medía cuándo ofrecer caldo, cuándo retenerse, cuándo susurrar que lo peor pasaría. Ninguno sospechó que su cuidado era lo peor mismo. Punto. Las notas de entierro de esta temporada a menudo incluyen su nombre de paso,
atendido por partera durante las últimas horas. Las palabras estaban destinadas a honrar, no a acusar. Inmortalizaron su rol como cuidadora, consagrándola entre los ayudantes de los afligidos. Sin embargo, cada mención es también un testimonio inconsciente contra ella, prueba de que estaba allí en cada muerte, su mano firme, sus remedios ofrecidos sin cuestionamiento. Punto. Para ella este trabajo no fue servicio, sino simetría. No solo estaba tomando vidas. Aseguraba que morían bajo su guía, que su último consuelo viniera de la misma persona que una vez despreciaron. Misericordia y crueldad se fusionaron en un solo acto, indistinguible para quienes observaban. Punto. Los historiadores notan que la confianza puesta en curanderas femeninas era tanto profunda como peligrosa. Sin formación formal, navegaban entre folclore y necesidad, su conocimiento de yerbas llevando tanto curación como potencial letal. En sus manos, la línea se desdibujó deliberadamente. Llevó la máscara de cuidadora no para ocultar su intención, sino para transformarla en algo inatacable. Punto. Y así se sentó a sus lados, alabada como incansable, bendecida como desinteresada, recordada como misericordiosa. Sin embargo, cada vida que atendió se deslizó más hacia la tumba, guiada por la misma mano firme. Punto. Les limpió los labios, sabiendo que su mano los había ensuciado primero. La enfermedad hizo más que vaciar camas. Vació libros mayores. En pueblos donde la propiedad definía la supervivencia, la repentina erradicación de familias enteras dejó vacíos demasiado grandes para ignorar. Padres ausentes, hijos enterrados, viudas demasiado debilitadas para sostener el arado. Estas no eran solo tragedias personales, sino rupturas económicas. La tierra, no importa cuán empapada de sangre, no podía dejarse ociosa. Punto. La ley de herencia a mediados del siglo XIX era fríamente pragmática. Cuando un hogar colapsaba sin un heredero masculino directo, la propiedad regresaba a la custodia parroquial hasta que se podía arreglar la redistribución. Las fincas se medían no en duelo, sino en acres, deudas y títulos. Las muertes que los vecinos lamentaban en susurros se convirtieron en números entintados en libros judiciales, sellados por firmas que no conocían misericordia. Punto. Fue en estos registros que el nombre de su familia comenzó a surgir de nuevo. Silenciosamente, casi por accidente, parcelas de tierra una vez marcadas como perdidas, reaparecieron en manos de primos lejanos, primos que compartían su linaje. Pequeñas anotaciones en los márgenes de escrituras del condado confirmaron la transferencia, reasignada por falta de herederos. Nadie lo cuestionó. Hacerlo habría sido desafiar la ley misma, una tarea demasiado pesada para cualquier parroquia afligida para llevar. Punto. La concentración de muertes en familias terratenientes fue notada, pero solo como desgracia. Los empleados registraron el patrón con el desapego de la rutina. Una familia tras otra extinguidas, una granja tras otra de vuelta al control parroquial, luego redistribuida. El rastro de papel es clínico, despojado de consecuencia humana. Sin embargo, la repetición es inconfundible. Leer los registros en secuencia es ver la forma de una mano invisible. Punto. Vecinos, en su duelo, no conectaron las pérdidas con lucro. Para ellos la tierra estaba maldita, las familias desafortunadas, sus muertes trágicas pero naturales. La posibilidad de que la enfermedad pudiera seguir las líneas de propiedad era impensable. La parroquia ansiosa por mantener el orden no ofreció tal sugerencia. El suelo pasó de un nombre a otro con no más reconocimiento que el rasguño de una pluma. Punto. Su rol en este proceso no fue registrado en ninguna parte. No fue listada como reclamante, no nombrada en peticiones. No necesitaba hacerlo. Al derribar padres e herederos, creó espacio para que la ley misma devolviera lo que le habían quitado. El sistema que la había desposeído se convirtió en su cómplice, cubriendo la venganza en burocracia. Punto. Documentos de la época revelan cómo el duelo oscureció el motivo. Feligreses que susurraban sobre plaga no susurraban también sobre propiedad. La iglesia enterró a los muertos con oración. Los tribunales redistribuyeron su tierra con silencio. Ambas instituciones a su manera cerraron el círculo que ella había abierto. Punto. Leer los registros hoy es ver dos historias superpuestas. Una en tinta, acres, nombres, transferencias firmadas y selladas, la otra en ausencia, familias desaparecidas, líneas de herencia rotas, casas dejadas huecas.
Entre ellas descansa la verdad que ella entendió mejor que nadie, que la tumba no solo era un fin, sino un paso a través del cual la tierra misma regresaba a su linaje. Punto. El pueblo enterró a sus padres. Ella resucitó el nombre de su familia. El cementerio mantuvo su propio libro mayor, uno que hablaba en el lenguaje de la tierra más que de la corte. Cada entierro estaba marcado por una fecha, un nombre, una edad y una causa escrita en la mano cautelosa del sacristán. Para los afligidos, estos eran registros de cierre. Para los empleados eran entradas rutinarias, pero al leerse juntos línea tras línea, el patrón creció difícil de ignorar. Punto. Dentro de 2 estaciones, el sacristán había cavado más tumbas para familias terratenientes que en los 5 años anteriores combinados. Padres bajados al suelo junto a hijos, parcelas enteras reclamadas por el mismo apellido dentro de semanas unas de otras. Los registros muestran la monotonía de la repetición, enfermedad gástrica, flujo, queja estival. Palabras copiadas tan a menudo que comenzaron a perder significado, su uniformidad más llamativa que su contenido. Punto. Los susurros se movieron no entre los dolientes, sino entre los hombres que llevaban los libros. El sacristán hablaba en medias frases mientras afilaba sus palas. Los empleados murmuraban en intercambios silenciosos mientras comparaban totales de entierros. Cada tumba parecía vinculada, por muy tenue que fuera, a la misma disputa. El matrimonio anulado, la dote perdida, la tierra que había cambiado de manos tan abruptamente. Nunca se escribió directamente, pero en los márgenes de un registro de entierro sobrevive una frase reveladora, extraño orden en las pérdidas. Ningún oficial se atrevió a avanzar más en el pensamiento. Sugerir que estas muertes estaban conectadas por algo más que contagio habría demandado indagación, y la indagación habría significado implicar a familias de prestigio, clérigos de silencio, e incluso quizás a ellos mismos. Fue más fácil y seguro continuar registrando a los muertos en la misma escritura firme, cada entrada una piedra colocada sobre la sospecha. Punto. Historiadores que revisaron los registros décadas después notaron la peculiaridad. La concentración de entierros se alineaba casi exactamente con los hogares que habían lucrado con su ruina. Familias sin conexión con la disputa parecían perdonadas. Las muertes se agruparon con tal regularidad que la aleatoriedad parecía implausible. Sin embargo, en su propio tiempo los empleados y el sacristán se limitaron a murmullos, dejando ninguna acusación pública, ninguna investigación. Su deber era contar, no cuestionar. Punto. Este silencio no fue único. En muchas parroquias rurales del siglo XIX, el personal clerical llevaba conocimiento no dicho, patrones demasiado peligrosos para nombrar, verdades relegadas a márgenes y miradas más que a proclamaciones. El libro mayor del cementerio era tanto archivo como confesional, pero un confesional sin sacerdote para otorgar absolución. Los nombres se acumularon y con ello la inquietud. Punto. Su presencia se tejió invisiblemente a través de estos números. Atendió a los moribundos, cerró sus ojos, y al hacerlo se posicionó justo más allá de la tinta. Su nombre no apareció en registros de entierro, solo en los registros vivos, notas de partera, márgenes parroquiales, cartas de asistencia. Los muertos llevaban su rastro, pero no su firma. Punto. Y así el cementerio se llenó en un orden que solo la tierra parecía dispuesta a registrar. Las familias cayeron en secuencia, una parcela tras otra, sus piedras alineadas como cuentas contra el horizonte. Lo que no podía expresarse en voz alta fue tallado en la colina misma. Una geografía de venganza disfrazada de desgracia. Punto. La tierra comenzó a recordar lo que el pueblo intentó olvidar. Entre las filas de tumbas, apareció una extraña consistencia. Los infantes vivieron. En una temporada cuando la enfermedad a menudo reclamaba a los más jóvenes primero, los niños que ella entregaba sobrevivían. Los registros parroquiales notan las muertes de padres, madres y hermanos. Pero en entrada tras entrada, la línea para niño permanecía intacta. En un hogar, 4 adultos perecieron mientras un recién nacido entregado por sus manos solo semanas antes crecía para gatear bajo el peso de la ausencia. Punto. La supervivencia de estos infantes se volvió parte de su reputación. Los vecinos la alabaron como partera que nunca perdió un niño, una afirmación rara en una era cuando 1 de cada 5 recién nacidos no vivía más allá de su primer mes. Su nombre llevaba consigo el aura de preservación, de protección maternal. Era un escudo tanto como una máscara. Punto. Pero la supervivencia no era compasión. Era cálculo.
Dañar a Infantes habría invitado a sospecha, habría despojado de ella el rol que tan cuidadosamente había cultivado. Una comunidad que confiaba en ella con nacimientos no habría pasado por alto un patrón de muerte infantil. Al preservar las vidas más pequeñas, aseguró su lugar como indispensable. Su presencia más allá de cuestionamiento. Punto. Su selectividad agudizó la crueldad. Los infantes vivieron no hacia plenitud, sino hacia orfandad. Los niños que ella perdonó llevaban su firma tan claramente como aquellos que destruyó, aunque su carga era diferente. Crecían en casas sin padres, en campos dejados sin atender, en silencio donde las voces de las madres habían estado. Las notas parroquiales de registros bautismales marcan sus nombres con menciones breves de tutela. Tomado por tía, criado por vecino, pequeñas anotaciones que reflejan fracturas mayores. Punto. El registro clínico no habla de su intención, pero el patrón la revela. Familias que habían prosperado a su costa fueron cortadas de raíz. Sin embargo, los brotes más jóvenes fueron dejados en pie. Para los forasteros parecía misericordioso. Para ella era aritmética de nuevo. Niños en el Tumrenin, herederos demasiado jóvenes para disputar futuros aún maleables. El presente, los hombres y mujeres que habían hablado contra ella, que habían lucrado con su pérdida. Esas eran las vidas que ella salaba. Punto. Las parteras de su era a menudo vivían en un espacio liminal entre reverencia y sospecha. Algunas fueron acusadas de brujería, otras de mala praxis, pero la mayoría fue tolerada silenciosamente, ligada por necesidad. Sus reputaciones eran frágiles, preservadas por los infantes que salvaban. Ella entendió esto más claramente que la mayoría. Al asegurar que ningún niño muriera bajo su cuidado, endureció su disfraz. La misericordia, cuando selectiva, se convirtió en su propia forma de arma. Punto. Los infantes que preservó se convirtieron en prueba viva de su inocencia. Vecinos señalando su supervivencia la defendieron cuando comenzaron a circular susurros. Ella salva niños, decían. ¿Cómo podría ser la causa de muerte? La comunidad, desesperada por seguridad, permitió que este argumento tuviera peso. Pocos notaron que el patrón de supervivencia y muerte había sido demasiado cuidadosamente dividido. Punto. La crueldad yacía en su contención. Perdonar a los niños no era preservar familias, sino fracturarlas más allá de reparación. Crecían en silencio, sus memorias de padres borradas por una enfermedad que nadie se atrevía a nombrar. Vivían como monumentos a su control, prueba de que ella elegía quién vivía y quién no. Punto. En la cuna dejó la vida intacta. En la mesa saló cada herida. Entre los registros parroquiales, un conjunto de documentos diverge del ritmo de duelo y entierro. Pertenecen a un médico cuya práctica abarcaba el condado, un hombre acostumbrado a patrones de enfermedad, a distinguir entre flujo ordinario y declive extraordinario. Sus notas preservadas en fragmentos revelan inquietud. Punto. En una carta redactada a una sociedad médica vecina, escribió de una uniformidad inusual en los síntomas. Calambres abdominales, vómitos violentos, deshidratación, colapso, todo consistente con cólera o flujo pero notablemente localizado. Notó que los brotes ocurrieron no a través de la parroquia uniformemente sino dentro de hogares ligados por parentesco y propiedad. Demasiado preciso para ser epidemia. Subrayó en el margen. Punto. La carta nunca llegó a su destino. El borrador original permanece en sus papeles pero la copia dirigida a las autoridades no lleva recibo, ni respuesta. Si se perdió en tránsito, fue interceptada o suprimida silenciosamente, la ausencia es reveladora. Para una comunidad ya paralizada por el miedo, una acusación de envenenamiento deliberado habría sido impensable. Más seguro dejar que la sospecha muriera en papel que permitirla al aire. Punto. En su diario, registró más observaciones. Notó la consistencia de supervivencia entre infantes, la ausencia de propagación más allá de los hogares afectados, la presencia de una sola partera en casi cada caso. Su caligrafía se vuelve más apretada en estas entradas, como si la presión misma moldeara las palabras. No puede ser casualidad, escribió. Debe ser mano. Semanas después, el médico mismo cayó enfermo. Los síntomas reflejaron los que había descrito con tanta precisión. Dolor estomacal repentino, sed implacable, debilidad que volvió su piel gris. Los vecinos remarcaron la ironía, llamando la prueba de que nadie estaba inmune a la enfermedad estival.
Su registro de entierro lista la misma frase repetida decenas de veces antes: enfermedad gástrica. El momento fue menos fácilmente descartado. Había redactado sus notas finales solo días antes de su declive. En los archivos parroquiales, su muerte aparece como otro nombre en la secuencia, pero en contexto, marca algo más afilado. El silenciamiento de la única voz que había osado cuestionar. Punto. Historiadores revisando sus papeles han debatido si su muerte fue coincidencia, resultado de contagio genuino o deliberado. La evidencia se inclina fuertemente hacia lo último. Su conexión con los hogares, sus cartas que nunca llegaron a su audiencia, y su proximidad a la partera sugieren más que casualidad. Sin embargo, la ausencia de prueba preservó su invisibilidad. Su diagnóstico fue correcto. Su cura fue fatal. Punto. La comunidad lo enterró con las mismas oraciones ofrecidas para todos los demás. El pueblo perdió no solo a un médico, sino su última barrera contra la duda. Con su silencio, la sospecha que podría haber cambiado a indagación desapareció en el suelo junto a él. Punto. Su diagnóstico fue correcto. Su cura fue fatal. Cada década, el censo llegaba como un ritual de orden. Los enumeradores se movían de casa en casa, registrando nombres, edades, ocupaciones y parentescos. El objetivo no era intimidad, sino aritmética, un retrato de la nación a través de números. Cada familia reducida a líneas y tinta. En años ordinarios, las páginas parroquiales leían como una letanía de samnis: hogares intactos, padres marcados como cabeza, esposas listadas debajo, niños estirándose por el margen en secuencia. Pero el censo compilado después de que su trabajo comenzó reveló algo diferente. Algo hueco. Punto. Hogares masculinos enteros habían desaparecido. Columnas una vez llenas por granjeros, herreros y mercaderes quedaron vacías, reemplazadas por filas de mujeres viudas. A través del distrito, los enumeradores repitieron la misma notación. Viuda, edad 32, viuda, edad 41, viuda, edad 27. Debajo de ellos, los niños fueron contados sin padres, sus edades subiendo línea por línea, sus ocupaciones listadas como ninguna. La escala de ausencia fue stark. En un pueblo de menos de 200 almas, 12 padres se fueron dentro del lapso de 2 años. En otro, 3 granjas estaban en manos de guardianes más que de hombres en edad. Al contarse, las cifras mostraron un sesgo imposible de ignorar. Mortalidad masculina muy por encima de los promedios regionales, el desequilibrio preservado en archivos estatales. Punto. Las explicaciones oficiales ingresadas en escritura ordenada en los márgenes de las páginas. Tensión contra credibilidad. Algunos culparon fiebre, otros flujo, otros cólera sospechada. Sin embargo, las muertes se agruparon demasiado apretadamente, demasiado consistentemente para alinearse con epidemia. Pueblos vecinos no registraron tales pérdidas. Sus columnas de censo retuvieron el orden familiar. Cabezas de hogar, esposas, niños. Solo aquí las páginas leían como ramas rotas arrancadas del árbol. Punto. Para investigadores del archivo, el efecto es escalofriante. No son los nombres mismos, sino el silencio donde deberían estar los nombres que transmite el peso de su desi. Jean padres ausentes, hijos reducidos a huérfanos antes de que pudieran reclamar tierra, viudas sosteniendo hogares sin medios para sostenerlos. El censo destinado a encarnar estabilidad, en cambio reveló desmembramiento. Punto. Nadie en el tiempo habló del patrón en voz alta. Los enumeradores escribieron lo que tenían delante, no lo que yacía debajo. No tenían mandato para interpretar, solo para inscribir. Sin embargo, en su obediencia silenciosa, dejaron atrás el registro más claro de su venganza. El Estado preservó lo que la parroquia negó. El contorno de una comunidad sistemáticamente despojada de sus hombres. Punto. Para ella, el censo habría sido la medida más verdadera de su trabajo. Cada espacio en blanco donde debería haber estado el nombre de un padre fue otra marca en su libro mayor. Cada viuda ingresada fue prueba de que su aritmética había sido correcta. Y aún así su nombre aparece en ninguna parte en las páginas. Está ausente por completo, preservada solo en el espacio negativo que talló a su alrededor. Punto. Un documento reveló la forma de su venganza en líneas en blanco donde deberían haber estado padres. Al segundo año de muertes, los susurros se habían endurecido en sospecha.
El patrón ya no se parecía a Contagio. Demasiados hogares desaparecidos, demasiadas similitudes en la forma en que la enfermedad aparecía repentinamente después de sus visitas. Empleados parroquiales encargados de mantener el orden en los libros mayores, notaron su nombre en márgenes junto a bautismos, nacimientos y vigilias al lecho, un nombre que, al trazarse, apareció infaliblemente antes de entierro. Sin embargo, la sospecha, aunque visible, nunca cruzó a acusación. Confrontarla era desentrañar más que la reputación de una mujer. Era arrastrar a la luz el contrato de matrimonio anulado, la dote disputada, la disputa de tierra que había enriquecido a las mismas familias ahora desaparecidas. Acusarla era reconocer que la parroquia había lucrado con injusticia y que la ley había sido cómplice. El silencio se volvió más seguro que la verdad. Punto. Las autoridades de la Iglesia desviaron la inquietud al lenguaje de la providencia. En sermones, los sacerdotes insistieron en que las muertes eran castigos, recordatorios divinos de la fragilidad de la vida. Cuando se les presionó en privado sobre el patrón antinatural, ofrecieron solo escritura. Sugerir malicia deliberada por una mujer encargada de nacimientos era arriesgar escándalo, el tipo que podía fracturar congregaciones. Y así santificaron el silencio, colocando la carga en la voluntad inescrutable de Dios más que en la tinta en sus propios libros mayores. Punto. Las autoridades civiles probaron no más dispuestas. Las cortes de la era eran reacias a procesar a mujeres por crímenes de intención, particularmente en distritos rurales donde el trabajo femenino era indispensable. La idea de una partera, una figura envuelta en deber maternal, como agente de muerte masiva, perturbaba los cimientos de la vida comunitaria. Admitir la posibilidad habría significado dudar de cada remedio, cada toque de cuidado que las mujeres proveían en el lecho de enfermo. Mejor, parecía, dejar la sospecha sin decir. Punto. Reuniones de pueblo revelan la tensión en forma silenciada. Minutos sobrevivientes del Consejo listan preocupaciones sobre sanidad, enfermedad estacional y tutela de huérfanos. En ninguna parte se registra su nombre, aunque el momento hace claro que ella fue la sombra detrás de cada discusión. Los consejeros eligieron enfocarse en síntomas, fuentes de agua, prácticas de entierro, cosechas pobres, cualquier cosa menos la mano que había guiado el patrón. Punto. Entre empleados y sacristanes, sin embargo, los murmullos persistieron. En cartas intercambiadas privadamente, uno escribió, su sombra se alarga con cada página. Otro más cauteloso observó. Está presente antes de cada pérdida, pero ausente después. Las observaciones nunca llegaron a registro formal. Permanecieron en márgenes, pedazos de papel, correspondencia archivada y olvidada. La complicidad no siempre fue activa. A menudo fue omisión. Para ella, el silencio fue el aliado más confiable. No necesitaba defenderse ni ocultar su presencia. Las instituciones lo hicieron por ella, reacias a arriesgar sus reputaciones, sus registros de propiedad, su frágil orden social. Cada vez que la sospecha rozaba su nombre, se redirigía a las manos más seguras de Dios, de epidemia, de casualidad. Y así el pueblo alcanzó su punto de inflexión, no con confrontación, sino con evasión. La verdad presionó contra la superficie, pero nadie la atravesó. Eligieron en cambio preservar su estabilidad, incluso si significaba vivir junto a una mujer cuyas manos estaban empapadas en aritmética silenciosa. Punto. Susurraron su culpa, pero escribieron solo el nombre de Dios en los márgenes. Al tercer verano, la sospecha se había endurecido más allá de susurros. Demasiadas tumbas llevaban su sombra. Demasiados hogares vaciados en su estela. Empleados parroquiales, una vez cautelosos, comenzaron a anotar sus libros mayores con observaciones tenues pero apuntadas. Partera presente, casa visitada previamente. Las palabras nunca se convirtieron en acusación, pero el patrón ya no podía descartarse como coincidencia. Un nombre repetido demasiado a menudo, demasiado consistentemente, había comenzado a cristalizarse en algo más cercano a la verdad. Punto. Y entonces, sin advertencia, ella se fue. Punto. El registro de su desaparición es tan fragmentado como la vida que dejó atrás. Una entrada parroquial fechada tarde en la temporada nota simplemente, novia no contabilizada. Otra preservada en la mano de un empleado del condado lee, huyó, paradero desconocido. No hay órdenes de arresto, ni deposiciones, ni documentos de juicio.
En la ausencia de su cuerpo o confesión, la maquinaria de la justicia se detuvo. El pueblo que había tolerado silencio ahora enfrentó un vacío incluso más pesado que la sospecha. Punto. Su ausencia se extendió rápidamente por el rumor. Algunos dijeron que había huido a un distrito distante, llevando su bolsa de yerbas a otra comunidad que la recibiría como curandera. Otros afirmaron que había sido tomada por aquellos que no se atrevían a dejarla en juicio, removida silenciosamente para preservar reputaciones. Una historia más oscura sugirió que se había quitado la vida, dejando sin rastro más que las tumbas de otros. Ninguna de estas cuentas fue verificada, y los archivos preservan solo la verdad más escalofriante. Cesó de existir en tinta. El vacío repentino inquietó a la parroquia tanto como las muertes. Sin ella, el patrón terminó. La enfermedad ya no golpeaba hogares en secuencia. No más padres colapsaron con síntomas idénticos. La epidemia desapareció tan abruptamente como ella. Para muchos, esto probó la sospecha no dicha. Para otros, confirmó solo providencia. De cualquier manera, el libro mayor cerró sobre su nombre sin resolución. Punto. Historiadores estudiando. Los registros encuentran el silencio mismo el artefacto más inquietante. Cuando otros acusados de envenenamiento fueron juzgados, los documentos eran meticulosos. Deposiciones, testimonios, veredictos. Aquí no hay nada. Sin cargos, sin juicio, sin entierro. Existe solo como un vacío, un nombre que apareció constantemente, luego de repente no en absoluto. Punto. Esta ausencia se convirtió en su legado. Al desaparecer sin conclusión, evitó tanto justicia como redención. Dejó atrás ni confesión ni negación, solo el peso de incertidumbre. Las comunidades a menudo prefieren cierre, incluso cierre falso a silencio. Aquí, silencio fue todo lo que quedó. Punto. En términos archivísticos, ella es un margen. Una breve nota de no contabilizada, frente a las cientos de palabras escritas sobre aquellos que ella enterró. La erradicación preservó su mito más efectivamente que cualquier juicio podría haberlo hecho. Si hubiera sido condenada, habría sido una de muchas mujeres castigadas por envenenamiento. Al desaparecer, se volvió singular. La novia que dejó sin rastro más que tumbas. Al final, el pueblo mismo participó en su desaparición. Al no registrar persecución, al no buscar resolución, la sellaron en una especie de historia en sombras. Habían susurrado su culpa. Ahora la tragaron entera, prefiriendo rumor a registro. Punto. En el espacio que dejó atrás, el silencio hizo el resto. Cuando desapareció, dejó sin confesión, sin juicio, sin tumba. Pero los archivos muestran algo más duradero que rumor. Corrección de registros de tierra. La misma propiedad una vez negada a su familia, despojada por anulación y decreto judicial, comenzó a resurgir bajo nombres familiares. No anunciado, no celebrado, ni siquiera explicado, solo ingresado en los libros mayores de parroquia y condado con la misma casualidad final como un certificado de defunción. Punto. La transferencia aparece primero en un libro de escrituras, la tinta tenue pero legible. Parcela reasignada, herederos ausentes, título revertido. No se lista disputa, ni se describe reclamante. El empleado no menciona la epidemia que había despejado la tierra de sus dueños. Simplemente escribe la transacción como hecho, sellada con el sello parroquial. La quietud de la entrada enmascara su violencia. Punto. El apellido de su familia, una vez casi borrado del distrito, regresó línea por línea. Un primo es listado como heredero de una granja. La viuda de un hermano adjunta a otra. Por ley, la ausencia de herederos masculinos creó una apertura, y la parroquia redistribuyó tierra a los más cercanos por sangre. Nadie señaló su mano en hacer esos herederos ausentes. La ley escribió su propia justificación, proporcionando la cobertura que ella había calculado todo el tiempo. Punto. No hubo sermones anunciando restitución, ni proclamas del Consejo de Pueblo. El suelo pasó no con ceremonia sino con papeleo trasladado entre empleados y testigos. Para la comunidad, agotada por años de pérdida, el cambio parecía natural, casi inevitable. Para él.